A inicios de la década de 1950, el filósofo alemán Theodor Adorno afirma que escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie, porque ¿cómo es posible que después de los horrores vividos en la Segunda Guerra Mundial alguien sea capaz de escribir poesía? Sin embargo, un par de años más tarde, aparece Paul Celan, un superviviente de los campos de concentración, quien publica un poemario compartiendo sus testimonios dentro de estos campos de exterminio. Tras leerlos, Theodor Adorno rectifica su idea inicial y escribe que el sufrimiento tiene todo el derecho de ser expresado. A pesar de todos los pesares, el torturado sigue teniendo derecho a gritar. ¿Qué dicen pues estos poemas de Celan que hicieron retractarse al filósofo alemán? En el video de esta ocasión vamos a analizar uno de ellos, quizá el más famoso del autor, titulado Fuga de muerte. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Juan Francisco y les doy la bienvenida de nueva cuenta a este su canal de confianza de libros y otros demonios. En esta ocasión estamos cerrando la serie de videos en los que relacionamos la influencia de las dos guerras mundiales con la literatura. Fueron 5 capítulos, siendo este el último, en el que estuvimos estudiando diferentes fenómenos, diferentes movimientos y diferentes obras. Si te interesa, te dejo por aquí la lista de reproducción, acá arribita en la i de más información. Son videos que ninguno de ellos tiene ningún desperdicio. Pero bueno, en este quinto y último capítulo, como ya lo viste en el título de este video y en la miniatura del mismo, vamos a platicar sobre la poesía de la Segunda Guerra Mundial, la poesía que viene después de los campos de concentración. Y para eso vamos a tomar como referencia a uno, quizá, de los más famosos exponentes del género, Paul Celan. Paul Celan nace en 1920 en Rumania, en la ciudad de Czernowitz. Lo que significa que cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, Paul apenas tenía 19 años recién cumplidos. Él y su familia, a causa de la persecución alemana hacia los judíos, pues se ven obligados a esconderse, a escapar, y tarde o temprano los terminan capturando y mandando a diferentes campos de concentración. Sus papás a un lado y él a otro. Al principio Paul está convencido de que sus papás, al igual que él, están sobreviviendo, pero al poco tiempo se enterarán de que su padre pereció dentro de los campos de exterminio a causa de una enfermedad mortal y su madre pues fue eliminada a causa de un disparo en la nuca por parte de un soldado alemán. Esto Paul nunca se lo va a perdonar, pues considera que si él hubiera estado con ellos, hubiera sido capaz de salvarlos. A los años, Paul Celan es liberado y dedica el resto de su vida a escribir y a través de la escritura tratar de liberarse de estos recuerdos y de este trauma que le ocasionó la guerra. Trata de llevar su vida de la mejor manera posible, pero finalmente se da por vencido en 1970 y se quita la vida poco antes de cumplir los 50 años. Como podrás escuchar, la vida de Paul Celan es bastante trágica, hay muchísimo drama y es justamente estos horrores los que plasma en su poesía. En esta ocasión, como te mencionaba hace ratito, vamos a tomar como referencia uno de ellos, titulado Fuga de muerte. Un texto desgarrador que se publica por primera vez en 1952 en un poemario titulado Amapola y Memoria. Pero antes de escuchar y de leerte este poema, vamos a entender un poquito sobre el contexto del título, que nos puede llevar a muchas reflexiones. Cuando oímos el nombre Fuga de muerte, se nos pueden venir a la mente diferentes interpretaciones. Primeramente, un escape de la muerte, ¿sí? Huir de un destino fatal. Sin embargo, también esta fuga puede ser mortal, una fuga de muerte. No obstante, la tercera interpretación realmente es la que Paul Celan nos quiere compartir. La fuga entendida como una composición musical. Sí, en música una fuga es una composición caracterizada por la repetición constante de una misma melodía a la que vamos a llamar sujeto. ¿Sí? Supongamos que un instrumento empieza a tocar una serie de secuencias de notas musicales, las cuales conforman este sujeto. Una vez que ya nos presentó el sujeto completo, entrará una segunda voz, que puede ser un mismo instrumento o uno diferente, que va a cantar o que va a tocar esa misma melodía, ese mismo sujeto, pero en un diferente tiempo y en un tono distinto. De manera que tenemos el sujeto principal y después tenemos una segunda voz cantando ese
mismo sujeto, pero a lo mejor más agudo o más grave. Esto mismo se va a repetir con una tercera, con una cuarta, con una quinta voz o inclusive más, de modo que al final tenemos una composición, una canción en la cual estaremos escuchando una misma melodía, pero en tiempos diferentes, con instrumentos distintos, con un tono diferente, haciendo una especie de armonía bastante interesante. No soy músico, por lo que si quieres conocer más a detalle y con mayor exactitud lo que es una fuga, en la sección de la cajita de la descripción te voy a dejar un enlace a un video que a mí me ayudó mucho a entenderlo. Y bueno, ahora sí, una vez comprendido el porqué del título, Fuga de Muerte como una composición musical donde diferentes voces se van a ir encimando y cuyo tema central es la muerte, vamos a escuchar este maravilloso y desgarrador poema. Negra leche del alba bebemos por la tarde, bebemos al mediodía y en la mañana bebemos de noche, bebemos y bebemos. Cavamos una tumba en el aire, no se yace ahí estrecho. Vive un hombre en la casa que juega con serpientes, que escribe cuando oscurece a Alemania, tu cabello dorado, Margarita. Él escribe y sale frente a la casa y brillan las estrellas y silba a sus perros que vengan y silba a sus judíos que salgan y los hace cavar una tumba en la tierra, nos ordena ahora toquen y ahora dancen. Negra leche del alba, te bebemos de noche, te bebemos a la mañana y al mediodía, te bebemos de tarde, bebemos y bebemos. Vive un hombre en la casa que juega con serpientes, que escribe cuando oscurece a Alemania, tu cabello dorado Margarita, tu cabello ceniciento Sulamita. Cavamos una tumba en el aire, no se yace ahí estrecho. Grita caben más hondo la tierra, los unos y los otros toquen y canten, agarra el hierro del cinto, lo empuña, sus ojos son azules, entierren unos más hondo las palas y los otros toquen la danza otra vuelta. Negra leche del alba, te bebemos de noche, te bebemos al mediodía y por la mañana, te bebemos de tarde, bebemos y bebemos. Vive un hombre en la casa, tu cabello dorado Margarita, tu cabello ceniciento Sulamita, juega con serpientes, grita toquen más dulce la muerte es un maestro de Alemania, y grita restrieguen más oscuros los violines para que se eleven como humo por el aire y tengan una tumba en las nubes, no se yace allí estrecho. Negra leche del alba, te bebemos de noche, te bebemos al mediodía, la muerte es un maestro de Alemania, te bebemos de tarde y de mañana, bebemos y bebemos, la muerte es un maestro de Alemania, sus ojos son azules, él te da con la bala de plomo, te acierta estrictamente, vi un hombre en la casa, tu cabello dorado Margarita, apresura a sus perros contra nosotros, nos regala una tumba en el aire, juega con serpientes y ensueña, la muerte es un maestro de Alemania, tu cabello dorado, Margarita, tu cabello ceniciento, Sulamita. Y bueno, pues ahí lo tienen. Sin duda alguna, un poema bastante fuerte, impactante, cruel, desgarrador, pero hasta cierto punto hermoso. Y para empezar a reflexionar sobre algunos elementos, quiero tomar lo evidente, lo que sucede en el lector cuando lee este poema en voz alta. Si ustedes escucharon con atención, un fenómeno curioso que sucede es que en varios momentos estuve a punto de quedarme sin aire. Esto, en parte, se da por la nulidad de signos de puntuación. Paul Celan en este poema no pone ni una sola coma ni un solo punto. Es decir, no podemos pararnos a tomar aire y continuar con la lectura. Esto está hecho así a propósito porque el autor quiere que nosotros, los lectores, experimentemos lo mismo que podía experimentar una persona al interior de la cámara de gas. Nosotros, los lectores, nos vamos quedando sin aire por la falta de signos de puntuación, mientras que las víctimas de los campos de concentración se van quedando sin aire por la falta de oxígeno. Esto sí es cruel, pero al mismo tiempo creo que es poderoso por el significado y por el símbolo que nos quiere transmitir el autor. Otro dato que me interesa abordar es el idioma en el que está escrito este poema, que es alemán. A pesar de que Paul Celan, al ser de ascendencia judía, también hablaba hebreo. Sin embargo, su madre le cantaba y le contaba cuentos en alemán porque por la zona en la que ellos vivían en ese entonces, pues la cultura alemana estaba fuertemente arraigada.
Total que el hecho de que Paul Celan escriba este poema, este poemario en general en alemán, resulta doblemente significativo. Primeramente porque decide escribir poesía en el mismo lenguaje de sus verdugos. Visto de una forma superficial, esto pudiera ser bastante cruel y desatinado, pero tiene una explicación, y es que el autor está buscando que la misma lengua que tanto daño causó sea la misma lengua que pueda resurcir el daño. Felstiner, un crítico literario, afirma lo siguiente: Paul Celan insistió en registrar en alemán la catástrofe preparada en Alemania. Con su mundo arrasado, se aferró a la lengua materna que era tanto suya como de los asesinos. Era literalmente todo lo que le quedaba. En la medida que era una lengua que había sido dañada, podía ser que su verso reparase el mismo daño. Y esto me parece sumamente hermoso porque Paul Celan lo que busca es resignificar el lenguaje y a través de las mismas palabras que dañaron y que hirieron a miles de millones de personas, con ese mismo lenguaje se hace memoria de lo ocurrido con el fin de no olvidar lo que sucedió y sólo así poder cicatrizar una herida abierta. Ahora bien, un tercer elemento que quiero abordar es la falta de simbolismos, ¿sí? La casi nulidad de simbolismos que existen dentro de este poemario. Y es que, a diferencia de otros textos, la poesía de Paul Celan no está cargado de símbolos que tenemos que interpretar o ver qué significa. No, él es muy gráfico, él es muy visual, él busca transmitirnos así, tal cual, sin tapujos, lo que quiere decirnos, lo que quiere que nosotros como lectores veamos. Esto con la intención de visibilizar la herida de todo su pueblo y que así tal cual pueda llegarle a la mayor cantidad de lectores. Es decir, que la mayor cantidad de personas la podamos entender sin necesidad de meternos a interpretar o a la teoría poética. En este sentido, frases como la negra leche no son un simbolismo que esconde detrás de sí un significado, sino que es una realidad. ¿Sí? En los campos de concentración, los prisioneros comían cualquier cosa en situaciones súper precarias. Nosotros ubicamos la leche como este líquido blanco que es así por excelencia. No hay otra forma de ver o de ubicar la leche. El hecho entonces de que la leche sea negra nos dice la cantidad de contaminantes, la cantidad de suciedad, el nivel de insalubridad al cual estaban sometidas estas personas dentro de los campos de exterminio. Sobre esto mismo, otra imagen que aparece constantemente es la del verdugo alemán, el maestro alemán, quien pues es el culpable de todos los sufrimientos por los cuales están pasando estas personas, pero que al mismo tiempo, al caer la noche, es capaz de escribir cartas de amor que manda a Alemania. ¿Cómo es posible que una persona que está causando tanto daño al mismo tiempo tenga la capacidad de expresar amor? Esto nos lleva a entender la dualidad de la mentalidad alemana, ¿sí? Para ellos lo que estaban haciendo no estaba mal. Para ellos no había sufrimiento, para ellos no había algo que cuestionarse. Tanto así que son capaces de seguir con su vida misma. Tanto así que son capaces de seguir expresando amor a la mujer de sus sueños. Y hablando de mujeres, hay dos nombres femeninos que aparecen constantemente una y otra vez a lo largo de todo el texto. Esta repetición constante en diferentes momentos es a lo que me refiero cuando hablamos de una fuga musical escrita en prosa, ¿sí? Los dos nombres son Margarita y Sulamita. Ambas son ejemplificaciones de el amor perfecto, del ideal de la mejor mujer, ¿sí? La primera, Margarita, es para la cultura alemana lo que para los judíos es Sulamita, ¿sí? Margarita es la coprotagonista, digamos, de El Fausto de Goethe, esta representación de el amor romántico, y al mismo tiempo Sulamita es protagonista del texto bíblico El Cantar de los Cantares, que tiene una relación perfecta con Dios, o al menos así se ha interpretado, que al mismo tiempo pues es la relación de todo el pueblo judío. Entonces, tanto Margarita como Sulamita aparecen constantemente dándonos a entender la mezcla que existe de ambas culturas y cómo hasta cierto punto resulta imposible separarlas a una de la otra por más que los alemanes así lo quisieran. Y me parece bien interesante que uno de estos nombres es la última palabra con la cual termina el texto, Sulamita. Sulamita es la última palabra del poema. Y ante esto, a mí me gusta creer que, a pesar de todo, a final de cuentas, lo judío permanece. El pueblo judío se mantiene firme hasta el final. Lo judío es quien pone el punto final, quien pone la última palabra.
interesante, ¿no lo creen? Sobre todo por el nivel de simbolismo y representación que esto tiene. Y ya para terminar, quiero retomar una frase que también se repite en un par de ocasiones dentro del poema y que a mí me parece súper interesante porque esconde muchas cosas de fondo, ¿sí? La frase dice: así subirán como humo en el aire, así tendrán una fosa en las nubes, no se yace allí estrecho. Esto para mí es una de las frases más poderosas y densas de todo el poema por varias razones. Primeramente, no se yace allí estrecho. Esto nos hace clara alusión a el hacinamiento que se vivía al interior de los campos de concentración. El cómo en la muerte se podía encontrar finalmente la liberación. Y sobre esto mismo, la frase de subiréis como humo en el aire, y esto de alguna manera nos ayuda a entender el título del poema, ¿sí? Fuga de muerte desde sus otras aseveraciones. Fuga como este escape, pero este escape que al mismo tiempo es mortal. ¿Por qué? Porque la única forma de escapar de los alemanes, la única forma de escapar de estos campos de concentración era muriendo. No se podía escapar de ahí más que con la misma muerte. Y el hecho de que se refiera a una fosa en las nubes, pues nos ayuda a entender el lugar a donde iban a parar todos estos judíos, el aire, porque a final de cuentas, por triste que esto suene, pues el destino final de las personas que estaban en el interior de estas cámaras de gas, pues era el humo, era el aire, era subir al cielo en forma de gas. Híjole, de antemano, una disculpa a lo mejor por la crudeza con la que se transmite esta interpretación o este mensaje, pero me parece importante que así sea. No me parece adecuado a lo mejor maquillar, camuflar mensajes o interpretaciones, porque al final de cuentas eso es la memoria, ¿sí? La memoria es recordar el pasado así como sucedió, con sus mismos colores, con sus mismos dramas, con las mismas situaciones traumáticas. Solo cuando se tiene plena y consciente memoria de la herida, es que podemos hacer las cosas necesarias para ayudarla a sanar y a cicatrizar. Me parece que el hecho de que Paul Celan comparta con esta crudeza, ¿sí?, con este sentido de realidad sus poemas, es justamente para hacernos esa invitación, el que seamos conscientes de lo que pasó, el que seamos conscientes de la historia del pasado, para que, en medida de lo posible, podamos sanar y evitar que se vuelva a repetir. En fin, pues creo que pudiéramos pasarnos horas enteras haciendo reflexiones sobre este y otros poemas del autor, pero bueno, considero importante también tu opinión. Quiero que me dejes acá abajito en la sección de los comentarios qué es lo que piensas al respecto, qué te hace sentir, qué te hace pensar este poema, y también que me compartas si conoces algún otro poeta o algún otro texto que hable sobre la memoria posterior a la Segunda Guerra Mundial. En fin, muchísimas gracias por acompañarme durante estos 5 videos especiales donde platicamos sobre la influencia de las guerras mundiales en la literatura. Es un tema fuerte, yo sé, pero al mismo tiempo creo que es un tema muy interesante y que nos permite conocer más sobre tanto el tema de la guerra como el tema literario. Insisto, ve todos los videos de esta serie, ninguno tiene desperdicio, me encantó hacer esta investigación y compartírtela. Por cierto, acá abajo en la caja de la descripción estoy agregando en los últimos videos las fuentes que utilicé a lo mejor para consultar ciertos temas o para ayudarme a entender de mejor forma lo que te quería compartir. Así es que si quieres ver algunos otros videos, otros ensayos, leer algunos otros libros, pues acá abajito en la caja de la descripción tienes los enlaces a esas fuentes bibliográficas, ¿no? En fin, pues no me queda más que agradecerte por verme un video más. Antes de que te vayas, pues te invito a que le des like al video si es que te ha gustado, que te suscribas al canal si todavía no lo estás y muy importante también, que actives la campanita de notificaciones para que conozcas el momento exacto en el que mi bello rostro con memoria estará apareciendo en tus dispositivos. Muchísimas gracias, ahora sí, por verme un video más. Yo soy Juan Francisco, esto es de Libros y Otros Demonios y nos veremos muy, pero muy prontito. Hasta entonces.